pues, firmes en la libertad, con la cual el Cristo nos hizo libres, y no se sujeten otra vez, al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El canal de YouTube. La libertad que estabas esperando. Voy a empezar con el verso del 1 y el 2. Dice, y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes o animales, como usted le quiera decir, que decían con voz de trueno, ven. Y miré y vi un caballo blanco, el que estaba montado sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Bueno, los símbolos, figuras y tipos en este libro o rollo de revelaciones hay que ir descifrándolos, desentrañándolos, se podría decir, y me refiero, hermanos, a su concepto prácticamente abstruso, confuso y poco evidente, pero que está ahí, pues este libro es de revelación, hermanos. Simple y llanamente tenemos que escudriñarlo y pues que el Padre Celestial a través de su voluntad pues nos ilumine, mis hermanos, si está dentro de su voluntad, que creo que sí, porque hay hermanos acá que, bueno, he aprendido muchos tips muy buenos de todos ustedes, hermanos, de verdad que sí, que bueno, y a medida que uno va estudiando, va presentando las anécdotas, los símbolos y la prosa que contiene este libro, uno va aprendiendo y enseñando a la vez. El Padre Celestial a través de cualquiera de nosotros enseña, a mis hermanos. Y bueno, como les decía, hay que ir descifrando. Y se lo digo, pues ya ha sido revelado. Este libro se llama Revelaciones. Y ha sido revelado en un entendimiento cultural hebreo israelita, hermanos. Aunque no nos guste, es así. La mentalidad no es una mentalidad grecorromana, ni mucho menos, hermano. Pero, claro está, hermanos, que abarca a todo creyente, al pueblo de Yahweh, al pueblo del Dios Todopoderoso, del único Dios Todopoderoso, hermanos. Ahora, es menester, hermanos, traer a colación que la figura o símbolo en los 4 primeros sellos, Revelación o Apocalipsis, en este capítulo 6, van a ser abiertos. Y esta forma de dicción o metáfora nos manifiesta la profecía de Yahoshua o Jesús, como usted le quiera decir, el ungido, que corresponde a lo que, como ya el hermano hizo su resumen de lo que ya se había dado, este capítulo 6 corresponde a lo que nuestro Señor y Salvador, el Hijo del Dios viviente, se podría decir profetizó en Mateo capítulo 24, verso del 3 al 9. Acá vemos un muy marcado paralelismo entre lo que él hizo en el llamado sermón del Monte de los Olivos, y los 4 primeros sellos del Apocalipsis, relacionados a la retórica de los 4 jinetes, claro está, ¿no? Y es muy interesante, hermanos, notar que la apertura de estos 4 sellos nos hablan de uno, ya como lo resumió de una manera muy detallada el hermano, uno del falso Mesías y su falsa religión, la cual dice ahí, conquistará, y como dice Yahoshua o Jesús, engañará, si es posible, a muchos escogidos. Por la historia y evidencias claras, sabemos que todo conquistador del pasado, hermanos, y escuchen bien esto, fue representado en pinturas montando un caballo blanco. Usted si busca a Napoleón, si usted busca al mismo faraón de Egipto, si usted busca a Simón Bolívar, Alejandro el Grande, usted lo va a ver en esas pinturas, valga la redundancia, hermanos, montado en un caballo blanco. Y naturalmente, siempre dentro de una perspectiva o de una posición como masona, que supuestamente esto es lo que se dice. No me consta, pero es lo que se dice. En la investigación que hice, es
llama mucho la atención que estas personas estaban montadas en caballos blancos. Ahora, este símbolo representa poderío y fuerza. Yo creo que ya los hermanos trajeron eso a colación acá. El caballo blanco, hermanos, y su jinete con el arco, que está en Apocalipsis, en estos dos pasajes, Apocalipsis capítulo 6, versos 1 y 2, van de la mano con Mateo capítulo 24, verso 5. ¿Ve? Y él lo dijo, prácticamente lo dice en Juan capítulo 5, verso 43, se lo voy a leer rapidito aquí. Dice así, dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese recibirán. O sea, nuestro Señor Jesús nos da clara referencia de que va a venir otro que va a querer engañar, como lo dice la Escritura, si fuera posible aún a los escogidos, como lo dice claramente, no solamente Mateo capítulo 24, sino Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Entonces, Pablo enseña lo mismo, ¿ve? En cuanto a estos paralelos que hemos venido presentando, como lo resumió el hermano, ¿ve? El apóstol Pablo enseña lo mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso del 1 al 9. Voy a leerle un poco lo que dice ese pasaje. Ese pasaje dice, pero le suplicamos, hermanos míos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y respecto a nuestra reunión con Él, que no sean sacudidos fácilmente en sus pensamientos, ni se alarmen por palabra, ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie los engañe de ninguna manera. Y dice aquí, escuchen bien esta parte, porque ciertamente no vendrá sin que antes venga primero la desobediencia y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Ve? O sea, primero, hermanos santos, viene el hombre de pecado, que es precisamente esa analogía, hermanos, de ese caballo blanco, ¿ve? Que viene para conquistar, ahí lo dice, ¿ve? Ahí lo dice claramente. Ahora, el apóstol Juan también enseñó eso, ¿ve? En su primera epístola, el capítulo 2, verso 18, creo que este pasaje lo tuvieron que haber traído a colación porque es un pasaje muy claro, donde dice, Juan dice, hijitos míos, es el tiempo final, y así como ustedes han escuchado que el falso ungido viene, así ahora hay muchos falsos ungidos. Y por esto conocemos que es el tiempo final, hermanos. ¿Ves? O sea, esto también lo enseñó el apóstol Juan. Y es precisamente como claramente lo dice Mateo capítulo 24, verso del 29 al 31, que vendrá después de la tribulación de aquellos días que por Apocalipsis capítulo 12 sabemos que esa tribulación de la cual habla Mateo capítulo 24, verso del 21 al 22, la ocasiona esa bestia que precisamente iremos citando con los pasajes que vamos a ir trayendo a colación. Ahora, también claramente Yahoshua nos los dice, ¿ve? Y esto podemos leerlo en Mateo capítulo 24, verso del 23 al 25. Mire lo que dice aquí, hermanos. Dice, si alguno les dice en ese entonces, miren, ahí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque surgirán falsos ungidos y falsos profetas, y realizarán grandes señales para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. O sea que este es el mensaje de las Escrituras. Hay un pasaje donde el apóstol Pablo, sobre los ministros disfrazados de enviados por el ungido, también se enseña lo mismo. Y, o sea, nos aclara un poco esto y lo pueden leer en 2 Corintios capítulo 11, verso 14 al 15, que dice así, dice, y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. ¿Ves? O sea, las Escrituras nos dicen, nos dan claridad sobre esto. Ahora, este jinete, el falso Mesías y su caballo, hermanos, serán derrotados como lo fue en su tiempo el faraón. ¿Ve? Y eso usted puede leerlo en Éxodo capítulo 15, verso 1 y el verso 25. Se lo voy a leer rapidito. Dice así. El verso 1 del capítulo 15 de Éxodo dice así. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron a Yahweh este cántico, diciendo, cantaré a Yahweh con júbilo
porque se ha exaltado grandemente. Arrojó al mar a los caballos y a sus jinetes. De esa misma manera, hermanos santos, va a ser derrotado este falso Mesías. El verso 1, el verso 21, dice lo siguiente, dice, María las dirigía así, o sea, las alabanzas, dice, canten con júbilo alabanzas a Yahweh, porque grandemente se ha exaltado, ha echado al mar a los caballos y a sus jinetes. De esa misma manera, hermanos, que ya ocurrió en el pasado, va a ocurrir con este falso Mesías, y eso lo veremos más adelante en este mismo libro, desde el Apocalipsis de Revelaciones. Dice. Hay una sierva también, hermanos, este detalle es bueno también, es importante. Hay una sierva en las Escrituras llamada Ana, es precisamente la madre de Samuel el profeta. Resumiéndolo un poco, en su segunda visita, la cual es muy diferente a la registrada en el capítulo anterior de Primero de Samuel, capítulo 1, es muy diferente, pues la primera visita, Ana suplicó angustiada en favor de sí misma. En la segunda fue con un cántico y alabanza por el resultado de su plena entrega a Yahweh. Estaba feliz Ana por el privilegio de devolverle al Todopoderoso lo que él milagrosamente le había dado, hermanos. Eso usted puede leerlo en 1 Samuel capítulo 2, verso del 4 al 10. Dice, los arcos, se lo voy a leer yo. Esto era lo que ella le cantaba al Padre Celestial. Y proféticamente se ve una profecía de los últimos tiempos. Dice así, dice, los arcos de los poderosos serán quebrados, pero los débiles fueron fortalecidos con poder. Los que están saciados han sido alquilados por alimento, pero los que están hambrientos les sobra. La estéril ha dado a luz y se sintió satisfecha, y la que tenía muchos hijos ha quedado desolada. Yahweh hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh hace empobrecer y hace enriquecer. Él humilla y también exalta. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso enaltece desde el muladar, para hacer que se sienten con los príncipes y que posean un trono de gloria. Yahweh cubre las profundidades de la tierra y ha puesto sobre ellas el mundo. Él protegerá los pies de sus santos, pero los impíos serán silenciados en las tinieblas, pues el poderoso no triunfará por su propio poder. Yahweh quebrantará a los que se rebelan contra él, tronará en el cielo contra ellos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y exaltará el poder de su ungido. O sea, proféticamente, hermanos, ahí se está hablando de lo que sucederá de esto, de que los hermanos han traído a colación en cuanto a lo que va a ocurrir en cuanto a este primer sello de este falso Mesías, que no solamente proféticamente se daba las pistas, sino también que nuestro Señor Jesús también lo dijo. ¿Ve? Aquí vemos, hermanos, que los Zoom o seres vivientes o animales, que es la referencia del diccionario Strong G2226, refiere como prácticamente lo muestran los sellos, refiere a estos seres vivientes, a estos 4 seres vivientes. En los 2 primeros versos, hermanos, leemos que el anticristo, porque es el anticristo, hermanos, implantará el gobierno que yo, hermanos, por las escrituras entiendo que es mundial. Yo entiendo que es mundial. Este figura como la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. En Apocalipsis capítulo 13, verso 1, usted se va a dar cuenta de eso. ¿Ve? Y en su paralelo con Daniel, en la visión de Daniel, valga la redundancia, en Daniel capítulo 7, verso del 16 al 24, se confirma esto. De igual forma, en el capítulo 13 usted lee y usted va a leer que ahí se habla de que se le dio autoridad sobre todo pueblo, reino, lengua y nación, hermanos. ¿Ve? O sea que la autoridad de ese anticristo va a ser, hermanos, va a ser mundial. A mí eso es lo que yo entiendo, no como he escuchado a otros que dicen que no es mundial. Digo, eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo lo contrario, hermanos.
Y no es que yo esté literalizando esto. Lo que ahí se dice es claramente literal porque se le da autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación, como lo dice claramente ese capítulo 13. ¿Ve? Ahora, la voz de trueno denota el poder y la autoridad con la cual habla este falso ungido, hermanos. ¿Ve? Y esto usted lo puede leer en ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis en el verso 11. Dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente, o animal, como usted le quiera decir, que decía, ven. Y salió otro caballo rojo, al que estaba montado sobre él, se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, acá se nos habla, hermanos, de un gran conflicto. Se podría decir bélico, o guerra. Una guerra devastadora, hermano, cabe destacarlo. El caballo bermejo o rojo de estos pasajes, del pasaje 3 o el pasaje 3 y el pasaje 4, son un paralelo, como ya lo hemos dicho anteriormente, de Mateo capítulo 24, verso 6. ¿Qué dice Mateo 24, verso 6? Dice lo siguiente. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Miren que no sean turbados porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. ¿Ve? O sea que ahí se está profetizando, nuestro Señor Jesús está profetizando de que van a haber guerras, hermanos. Y esto es paralelo con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, verso del 3 al 4 en cuanto al jinete que montaba el caballo rojo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, lo voy a leer rapidito, dice lo siguiente. Dice, y que cuando digan paz y seguridad, entonces repentinamente llegará sobre ellos destrucción, como dolores de parto y mujer embarazada, y no escaparán. En el verso 12 y 13 de ese mismo capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente. Les suplicamos pues, hermanos míos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los que conducen y los conducen en nuestro Señor, perdonen, hermanos, en nuestro Señor, y los instruyen. Dice, que sean tenidos en mucha alta estima, con especial amor, y a causa de la obra que ellos llevan a cabo, estén en paz con ellos. No sé por qué cité estos versos, hermano. No sé por qué cité estos versos. Ahí me equivoqué con ese verso, perdonen, hermano. O sea, hermanos, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 5? Que este segundo ser viviente, o más bien este segundo jinete que monta el caballo rojo, nos muestra, hermanos, guerras. ¿Ve? O sea, la paz va a ser quitada, como claramente lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo. Saludos, hermanos, gracia y paz, bendiciones de lo alto. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te avise cuando subo otros videos.